Ya presentamos a la hermana Yeya. Dicen por ahí que, no sé si es verdad que falta respeto preguntarle la edad a una mujer o no. ¿No se ve bien? ¿Qué edad tiene usted, mi hermana Yeya? 84 y medio. 84 años de vida. Ya, ¿cuántos años de matrimonio junto al hermano Gigi? Junto a mi marido 63. 63. Porque abre los ojos. Ya, mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, como los matrimonios de antes, porque los matrimonios de antes eran para toda la vida. Así es. No es como ahora, que ahora parece que es un contrato. Así Ya, es. ¿y tres hijas? 3 hijas. ¿Cuántos nietos? 9 nietos. 9 nietos. Y 9 bisnietos. Y 9 bisnietos. Amén. ¿Cómo creció la familia? Como creció y sigue creciendo, porque imagínense. Pero hermana Yeya, usted nos contaba que cuando se casó con el hermano Gigi, ustedes no eran cristianos evangélicos, no habían conocido Ninguno al de Señor. los dos éramos Ya. cristianos, ninguno. ¿Cómo era su vida? Me parece que el hermano Gigi era adicto a esto del deporte. Sí, él era pelotero de esos de béisbol. ¿Ya? Y después vino la AA y también lo fue. Fue levantador de pesas, Ya. bodybuilder, de los que les gusta tener músculo. ¿eh? Fue Mr. Puerto Rico en el 1952. Y después también fue Mr. Norteamérica en su subdivisión de estatura, porque mi marido no era muy alto. Yo era un poquito más alta que él. Ya. Y bueno, hasta ese momento, él era católico, usted era católica. No, mi marido no era nada. Yo era católica. Ya, de aquellas católicas de antes. De antaño, sí, señor. Ya, y eso era por una herencia de familia. Sí. Ya. Y cuéntenos, ¿cómo fue la conversión del hermano Gigi? ¿Qué es lo que ocurrió con él? Bueno, allí ya le dio como una reuma, Ya. como se dice allá. No sé cómo ustedes lo dirán. Pero le dio reuma. Y entonces ya él no podía hacer los squats con las pesas. No podía caminar casi. Tuve que inventarle un bastón de un palo de escoba. ¿Ves? Porque antes tampoco se conseguían los bastones. Y entonces pues él caminaba con su bastón y viendo un programa, porque ya no podía hacer ejercicio, ya no podía hacer nada, no podía jugar pelota, que era lo que le gustaba, pues entonces se puso a ver la televisión. Y prendió la televisión para ver el juego de los Yankees, del cual él le gustaban los Yankees jugando, y cayó en un programa evangélico de Oral Roberts. Oral Roberts. Ya. Oral Roberts. Y ahí pues él no le interesó en nada aceptar a Jesús como su Salvador. Lo que él quería era ser sano. Claro, ya. Y entonces son muchas las personas que vienen a Cristo para eso, ¿sabes? Pero Dios tiene misericordia de uno. La cuestión fue que Gigi se convirtió al Señor. Se fue al cuarto, hizo lo que Oral Robert dijo: puica tu rodilla y ora a Dios, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Pero yo no estaba ahí. Yo estaba en casa de mi abuela con mis 3 hijas porque fue domingo. ¿Ves? Ya. Cuando yo vine tampoco supe nada. Yo vine a saber algo cuando siguió él viendo los programas, y entonces él un día pues se puso a leer la Biblia, pero todavía no había sido sano. Pero él empezó a leer la Biblia y, ay Señor, miren, me la leía en el cuarto costado. No. Sí, para que yo En oyera. voz alta. Sí, para que yo oyera, a ver si me convertía también, pero yo era dura. Yo peleaba, no a puño, a boca. Le tiraba las cosas, tú sabes, a la mesa, puestas ahí sin ganas, porque tenía que hacerle la comida. Pero ahí era que yo lo agarraba y le decía 2 o 3. Pero el marido mío, muy tranquilamente, con aquellos ojos lánguidos, me miraba, tranquilo, yo rabiosa y él tranquilo. Y para pelear se necesitan dos, así que yo me iba. Lo dejaba, porque no podía con él, me fui. Lo dejaba allí comiendo, ¿ves? Pero hasta ese momento él no había sido sanado. Todavía no había sido sanado. Él fue sanado más tarde. Enseguida, seguida no. Que Dios sabe todas las cosas, no puede ser. Bueno, yo tuvimos la oportunidad de conocer al hermano G. Ávila en Chile por muchos años, que él vino a campañas extraordinarias. Creo que de las campañas más multitudinarias, junto con la de Jimmy Swaggart del año 1985,
y la de Red Hambar a principios del año 80, la década de 80. Pero la verdad que las campañas más impactantes, más multitudinarias y más impactantes fueron las que tuvimos con el hermano Gigi Ávila. De hecho, yo me convertí a finales de septiembre del año 1983. No me convertí con una prédica del hermano Gigi, me convertí con el testimonio de un compañero de trabajo. Pero cuando el hermano Gigi Ávila vino en enero del 84 a Chile, a una campaña que se organizó por 14 días, se extendió a 21 días, me recuerdo que fueron 37.000 personas las que entregaron su vida a Cristo. En esa campaña toda mi familia, que era muy católico, se entregó a Cristo. Y por lo tanto sentimos un gran respeto, una gran admiración por el hermano Gigi Ávila, porque el Señor usó al hermano Gigi para que toda mi familia se convirtiera. Y también Dios usó al hermano Gigi para que mi ministerio fuera influenciado por el ministerio del hermano Gigi Ávila. Por lo tanto, acá en Chile al hermano Gigi se le quiere mucho, se le respeta, y obviamente también queremos mucho a la hermana Yeya por todo esto que representa ella, por ser la compañera, la esposa, la madre de los hijos del hermano Gigi, y por tener tan difícil tarea de ser compañera de un hombre que tuvo un ministerio de tal magnitud. Cuéntanos, hermana Yeya, y el momento cuando Dios se le reveló a usted, se le había revelado al hermano Gigi, él estaba orando, leyendo la Biblia, pero ¿cómo se le revela a usted el Señor? ¿Cómo la transforma, la cambia, cómo llega a su corazón? Me cansé de oírlo. Ya. Todas las noches con lo mismo del Éxodo 20. Le Y leí Éxodo 20. ese Éxodo 20 me tenía a mí, que yo le decía, ese libro está mal escrito, el que tiene la razón es el cura. Así que no me vengan, pero tú sabes, un día me cansé. Y como que cuando uno está machacando la gota en la piedra, siempre hace hoyo, ¿no? Pues él sabía lo que iba a pasar y él siguió. Entonces yo una noche le dije, mira Señor, te voy a decir Dios, pero yo jaquetona, como decimos en Puerto Rico, que sea malcriada. Eso quiere decir malcriada. Y entonces le dije, mira Dios, te voy a decir algo. Yo voy a aceptar a Jesús como mi Salvador esta noche, pero te voy a decir también esto. Tú me tienes que revelar a mí si yo estoy en la verdad o es Él. No me vengas con sueños. Los sueños se me olvidan al otro día. No me mandes un pentecostal a casa porque no creo en ellos. Yo me iba a reír por la ventana cuando caía toda aquella manifestación del Espíritu Santo, pero como yo no sabía lo que era, pues yo me reía de ellos. Y también le dije, y no me mandes a Gigi Ávila porque a ese lo conozco yo. Y así fue como al otro día, pues... Terminó la oración esa noche. Le dije, se me había olvidado algo en el nombre de Jesús, porque Gigi Ávila dice que lo tengo que decir en el nombre de Jesús. Yeah. Y lo hice. Me acosté a dormir, dormí toda la noche, desperté a las 7 menos cuarto de la mañana, miré a Gigi durmiendo, pero tú no eres mejor que yo voy a dormir también. Y cuando me voy a acostar, cuando pongo el cuerpo en la cama, pero no la cabeza, no llego a la almohada, me levantan así en el aire. Y mi cuerpo empezó a temblar. Aleluya. Y yo no podía controlarlo. Yo quería controlar aquello, pero no podía. Se me cerraron los ojos, se me abrió la boca, empecé a alabar a Dios y la mente estaba bien. Y yo decía, eso le pasa a los pentecostales de los que yo me estoy riendo. ¿Viste? Precioso. Y ahí fue que estuve 15 minutos en esa bendición como para que supiera el Señor yo que no se me iba a olvidar eso. Cuando desperté, cuando mi marido despertó, ya yo estaba levantada, que caminaba como en espuma. Y entonces me mira así, poniéndose las medias, me dice, Yeya, ¿qué te pasa? Que te veo tan distinta. Y dije, yo no sé lo que me ha pasado, pero me siento tan bien. Y me senté a contarle. Y él se alegró tanto, porque hacían 3 meses que estaba orando por mí y cada día me ponía peor. Aleluya. Pues imagínese. Y entonces ahí él me dijo, no me sirvas desayuno, que hoy yo voy a darle gracias al Señor. Se fue para la escuela en ayuno y yo le dije, me dejas el carro ahí, que yo lo necesito. Ahí está la llave. Y ese día yo recogí todo lo que yo sabía que no era agradable a Dios. Las imágenes, que yo tenía imágenes, porque mi madre era casi cura en el pueblo de Atillo, donde yo nací. Mi madre arreglaba toda la Semana Santa, era quien arreglaba la iglesia y todas esas cosas, ¿ves?
Y entonces yo recogí los rosarios, que no era uno, eran unos cuantos, las imágenes, ay Dios mío, las estampas esas de Aleluya. papeles. Aquello yo le eché en una caja de zapatos, todo eso. Pero cuando me miro al espejo, yo digo, me falta pintarme, voy a pintarme. Hermano, yo no pude pintarme los labios, yo no me pude pintar los labios. Y así también es esto. En otra caja de zapatos empecé a echar todos los lápiz labiales que tenía, las pantallas, Los aretes se los llaman aquí, los aros. aretes, como le llaman ustedes, que no eran una ni dos, eran unas cuantas. Eché toda la pintura, eché todos los aretes. Mire, los rosarios que tenía, todas esas cosas yo las saqué de mí. Me fui a poner un traje y como yo coso, todavía coso, yo me los entallaba a mi gusto, que yo creía que a mi marido le gustaba, y en aquel tiempo, como éramos los dos inconversos, pues yo sé que le gustaban. Una mujer con esbelta. Cuando me lo fui a poner, hermano, y me miro en el espejo, yo digo, y así que yo me tiro a la calle. Hermano, también cogí los trajes, usaba pantalones, usaba los shorts, los pantalones cortos. Yo usaba de todo eso, era una mujer mundana, que no conocía más que la religión, no conocía a Cristo como Salvador. Y entonces yo usaba todo eso. Así que, hermano, yo salí de mis trajes, de mis pantalones, yo salí de toda aquella ropa. Y me fui para la tienda en bata. En bata. Y todo aquello, fui en bata para casa de mi madre, lo dejé allá. Un error haber dejado todo eso en casa de mi madre, porque eso era para botarlo. Claro. Pero como no tenía conocimiento, pues hice lo que creí justo, lo mejor. Allá se lo dije a mi tía, que fue la que me estaba, porque mi madre era maestra de escuela, de niños, con el gobierno de Puerto Rico, y ya ella se había ido. Cuando mi madre llegó y vio todo aquello en la cama, le dijo a la tía mía, que era hermana de ella, ¿y qué es esto que está aquí? Pues Carmen Delia vino y dejó todo eso ahí y se fue. Apareció en mi casa, hermano, prendió el carro otra vez y fue a aparecer a Camuy. Empujó la puerta de la sala, mi marido estaba orando, ni lo vio. Siguió para la cocina y yo le dije, mami, Dios te bendiga. Se asustó. Se asustó a tal grado y dice que la paz que había en mi hogar era tan grande que cogió miedo, salió por la puerta otra vez y se fue. Bueno, extraordinario lo que usted cuenta porque en estos tiempos que está viviendo la iglesia, esos testimonios no se ven. Ahora, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Una de las cosas que me impresiona, hermana Yeya, es que ustedes no habían ido a la iglesia, o sea, ustedes no eran miembros de una congregación, No. no habían asistido a una escuela dominical, no habían oído un estudio bíblico, no habían escuchado la prédica de un pastor, y sin embargo Dios le había revelado que todas esas cosas que eran idolatría, los muñecos, los rosarios, los crucifijos, y todo eso que era vanidad desapareció. O sea, eso va a entender entonces que el poder de Dios es extraordinario, porque hoy día mucha gente lamentablemente dice que se convierte a Cristo, pero no deja prácticamente nada. La vieja criatura. Claro, y me estaba recordando el capítulo, me parece que el capítulo 19 del libro de los Hechos, que habla de la conversión de los Efesios, cuando juntaron todos los libros de brujería y los quemaron. O sea, eso se ha ido perdiendo. Pero el testimonio de ustedes es que realmente, sin haber ido todavía a la iglesia, Dios hizo un extraordinario cambio en su vida. Amén. Y ahí posteriormente sintieron la necesidad de congregarse, como lo hicieron. Mi marido ya iba a la iglesia metodista. Ya. Esas eran mis peleas, porque él evangélico y yo católica. Okay. ¿Me entiendes? Ya. Y entonces él iba a la metodista. Y entonces yo pues me iba con él a la metodista. El pastor apareció en mi casa un día y me dice, hermana Yeya, ¿por qué usted no se hace miembro de la iglesia, de mi iglesia? Porque allá ustedes están congregándose. Y yo le dije, me quedé sorprendida, hermano. Yo le dije, hermano, la cabeza del hogar es Gille. Yo no puedo decidir nada porque él es el que tiene que decidir esa parte. Y entonces se fue. Y hermano, y yo aprendí a vestir como los pentecostales.
porque yo me paraba en la puerta de mi casa a ver las hermanas de la iglesia cuando salían. Porque yo no había terminado de leer la Biblia. Yo no sabía cómo tenía que vestir. Y ahí fue que yo, mirando las hermanas de la iglesia, fue que las imité. Bueno, la iglesia metodista en Puerto Rico, aquí que hay una iglesia que es metodista pentecostal. La iglesia metodista es como la metodista episcopal, que no son pentecostales. Ellos no creen en las lenguas, en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero usted dice que tenían una iglesia pentecostal. Y si al estar en una iglesia metodista, ¿cómo el hermano Gigi logra entender que necesita ir a una iglesia pentecostal? ¿Fue porque comenzó a experimentar el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo? Yo no sé, yo no le sabría decir, pero usted sabe que en aquel tiempo, no sé si lo sabe porque usted no es en el Evangelio, pero en aquel tiempo, no ahora, pero en aquel tiempo, hermano, la iglesia metodista no creía en lenguas. Y cuando venía cualquier manifestación del Espíritu Santo, lo sentaban. ¿Eh? Y no hacían la pentecostal. Yo me iba a tocar pandereta, yo aprendí a tocar pandereta, yo aprendí a tocar, ay hermano, esa trompeta que me gusta tanto, es porque yo la tocaba. Y pues yo lo dejaba algunas veces allá en la iglesia metodista, cuando ya yo estaba cansada de los mismos mensajes, yo me salía y me iba para la pentecostal. Porque una queda en esta calle y la otra queda en la calle de mi casa. Yeah. Y yo vivo en el mismo pueblo. No nos divida más que como 5 casas. ¿Le atraía a la iglesia pentecostal? Oh, sí. Ya, y el tema del llamado al ministerio, porque bueno, hasta ahí ustedes eran miembros de una iglesia, pero después el hermano Gigi comenzó... No fuimos miembros de la iglesia. Ya no nos hicimos miembros, visitábamos. Visitaba la iglesia. Ya, y el hermano Gigi, ¿cómo fue que recibe el llamado al ministerio? Bueno, hermano, cuando nos convertimos, explotó la bomba en Puerto Rico. ¿Ya? Porque Gigi fue Mr. Puerto Rico. Era una persona conocida. Era una persona conocida. Y entonces los radios hablando, se convirtió la esposa del hermano Gigi y eso siguió por ahí. Entonces empezaron los evangelistas a ir a Camuy. Ya. Sí. Ya. Y entre ellos estaba Eugenio Jiménez, no sé si lo conocen. No. Y estaban los hermanos Ruiz. Y habían unos cuantos que iban. Y la sede era mi casa. Y entonces ahí empezaban a hablarle a Gigi. Y al que yo le tenía miedo era Eugenio Jiménez. ¿Por qué le tenía miedo? Ay, le tenía miedo porque Eugenio le decía hermano Gigi, pero solito a él, frente a mí no se atrevía, pero le decía hermano Gigi, usted tiene llamado a predicar. Y a ese sí yo le tenía miedo a ese hombre, porque es un hombre de Dios tremendo. Y entonces pues Gigi decía, vamos a ver, yo sigo orando. Gigi no se movía por impulsos. Gigi tenía a Dios que revelarle a él. Y él oraba mucho y ayunaba mucho. Gigi desde que en la escuela trabajando ayunó 40 días. Trabajando y por la tarde era que entregaba su ayuno. Trabajaba y entonces lo perseguía una maestra católica, lo perseguía porque Gigi a las 12 en vez de almorzar y como quedaba la escuela cerca, pues se iba para el sótano donde levantaba pesas y ahí oraban. Y los muchachos de la escuela pues se iban con Gigi a orar. Y después a la 1 ya estaban, cuestión de 5 minutos estaban en la escuela nuevamente porque todo es relativamente cerca. Claro. Y tuvimos mucha persecución, pero nada, Dios se glorificó de todas formas. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer su libro, no se lo había dicho. Viajando ahora a Iquique, el vuelo es de 2 horas 10 minutos más o menos, me leí todo el libro. Pero sabe que me bendijo mucho el libro, me hizo recordar el tiempo cuando me convertí, comprendí más profundamente que el llamado es algo sobrenatural, que hay varios tipos de llamados, todos hemos sido llamados a la salvación en Cristo, pero no todos son llamados al ministerio de la palabra. Sí. Y como que sentí una mayor responsabilidad, hermana, cuando leí el libro, extraordinario todo el testimonio que usted naturalmente resume, sí, porque es una larga vida,
el responder al ministerio es algo muy complicado, porque usted era mamá, era esposa, tenía 3 hijos, y obviamente que al responder al llamado había que dedicarse tiempo completo a predicar. ¿Cómo se lo comparte el hermano Gigi? ¿Cómo fue ese momento cuando el Señor ya confirma en el corazón, en el espíritu del hermano Gigi, que debía dedicarse a predicar? Bueno, a él lo invitaban las iglesias a predicar, ¿ves? Y él iba, pero los fines de semana o por las noches cuando era cerca, y nosotros los acompañábamos. Yo lo acompañaba, las nenas tocaban sus instrumentos y yo dirigía el culto. Y él, si era al aire libre, se tenía que trepar a los techos de las casas a poner las bocinas, porque él no se conformaba con que estuvieran abajo en el piso, no, él tenía que ser allá arriba donde todo el mundo abarcara bastante área. Y así fue como hicimos eso así, y los fines de semana, pues Gille, si no lo invitaban, él buscaba, predicaba en la calle, hermano, y lejos, campo lejos. Y después la gente, yo no entiendo, como que no leen mucho la Biblia, ¿verdad? Y entonces pues tenía que, cuando orar por los enfermos, tenía que ponerle la mano a cada uno. Y Gille no oraba un chispito, Gille oraba extenso. Y después venía el otro y el otro. Salíamos de la calle a las 2 de la mañana para entonces yo guiar, porque ya estaba rendido y se quedaba dormido en el auto. Y yo era la que manejaba, que ustedes dicen manejar. Y hasta llegar a casa. Y pues estuvimos así todo el tiempo, y hasta bocina puso arriba del techo de mi casa, puso bocina, y todos los días de 6 de la tarde a 7 predicaba. Aquello era una persecución tremenda, pero Gille no había quien lo parara. ¿Y cuánto tiempo pasó para que él dejara su profesión, su trabajo? El tiempo yo no recuerdo, lo único que recuerdo es que un día llegó Eugenio Jiménez. ¿Al que le tenía usted miedo? Al que yo le tenía miedo. Y llega y habla un rato con él, pero él tiene una hermana que es pastora allá en Camuy o en Atillo, y él se va, ¿ves? Y cuando un día me dice, Yeya, tengo que hablar contigo, ahí yo temblé, hermano. Ahí yo temblé, ya se acabó todo. Mis hijas estaban acostumbradas a una vida de otra forma, ¿ves? Y pues me llevó para el cuarto. Y me dice, te tengo que decir algo. Siento el llamado del Señor a predicar, mañana voy a renunciar. Así tajante. Mañana voy a renunciar al departamento de educación. Yo me le quedo mirando así. No dije nada, hermano. Con todas las experiencias que yo había pasado con el Señor, ¿qué voy a decir? La cuestión fue que lo único que él me dijo fue, pero te voy a prometer algo, Yeya. El día que el Señor no me provea las necesidades de la casa, renuncio y vuelvo a trabajar. Yo me quedé quieta, tranquila, yo no hice nada porque no podía hacer nada. Nada. Cuando Dios llama a la persona, pues, ¿qué uno va a hacer? Sí. ¿Tus hijas eran pequeñas? 5, 6 y 7 años. Chiquita, chiquita. Pero en el libro usted menciona un país, no sé si es República Dominicana, que dice usted, que tienen un gran afecto por ese país, porque sí. Me parece que es el primer país donde ustedes llegaron a predicar fuera de Puerto Rico. Sí. Ya, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo llegaron a República Dominicana? Pero había un hermano que era dentista en San Juan, la capital, que lo invitó un día a predicar una noche, y yo fui con él porque era fin de semana. Y dejé las hijas mías con mi suegra, que vivía cerca. Benditas suegras. Alabado sea Dios. La cuestión es que las dejé y me fui con él. Y predicó y estuvimos allá y nos quedamos allá, y al otro día regresamos, después de la campaña. Y él lo invitó para ir a Santo Domingo. Hermano, vamos para Santo Domingo que yo tengo obra allá. Y Gille le dice, si Dios me confirma, voy. Entonces él se puso a orar, pero como ya yo había oído, pues también me puse a orar. Y oré, y a quien Dios le confirmó fue a mí, no a él. Ah, fue a usted. Fue a mí. Y yo me preguntó a la semana, y yo le dije, bueno, yo tuve este sueño. Llamó por teléfono, mi hijo,
y salimos los dos para Santo Domingo. 41 días estuvimos por allá, creo. 41 días. O 20, sí, 21 o con 41 predicación. Yo tuve que irme a predicar también para otras iglesias porque la gente lo acaparaba tanto y no nos daba el tiempo. Y así fue como empezamos en Santo Domingo. Pero eso es de la sanidad y los milagros, porque algunos como ven el ministerio del hermano Gigi, ya cuando él es un hombre conocido, o sea, los milagros, la sanidad comenzaron en los eventos más pequeños también. Las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo eran igual ahí al comienzo. Sí. Que todos tenemos como la idea del gran predicador que ya se hizo famoso, pero se veía... Y usted al escucharlo predicar, bueno, usted me imagino se daba cuenta de cómo Dios le iba revelando la palabra, con la autoridad que él predicaba, eso me imagino le impresionaba mucho. Yo iba con él, pero a mí no me impresionaba gran cosa. Porque No. porque yo sabía que era Dios el que hace las cosas. No es el hombre, Gloria a Dios. es Dios. Y él siempre le daba la gloria a Dios. Amén. Y cuénteme, esto de formar el ministerio, Cristo viene, ¿cómo surge? ¿Hay alguna propuesta de algún ministerio, algún concilio, o es una cosa directa que le revela el Señor al hermano Gigi? Directo al hermano Gigi. Nosotros, cuando empezamos, hipotecamos la casa. Ya estaba paga y la hipotecamos. Y de ahí salió el dinero para comprar una, ¿cómo ustedes le llaman a lo que usted tiene? Una guagua. Ya, Un carro un suyo. furgón, una camioneta. Una camioneta de esa. Y compró una y entonces cuando eran los campos, las campañas, yo llevaba una colchoneta y la ponía en la parte. Cerrábamos los asientos y ahí dormían las nenas, porque eran pequeñas. Cuando regresábamos, ya ellas se ponían la pijama y se acostaban a dormir allí, hasta que yo llegara. Cuando llegábamos, pues. Y así fue como empezamos, hermano, sacrificándonos. Compramos una maquinilla, antes no había maquinilla eléctrica, era de esas, pero como yo soy secretaria por estudio, pues se me hacía más fácil porque ya sabía dónde tenía que acomodar los dedos. Y compramos un mimeógrafo de esos que son de estarcido, que uno tiene que picarlo y después a mano, ya dale que dale. Cuando se rompía aquel estarcido había que hacer otro. Y así pues empezamos ese ministerio y por las noches nos íbamos con las nenas al balcón y los sobrinos míos y empezábamos a doblar los tratados. Cuando hacíamos compras, 50 tratados cada uno de los que íbamos. Hasta las nenas tenían que repartir tratados en los moles. Aquello DJ era terrible, hermano. Qué extraordinario. Era tremendo. Bueno, estamos con nuestra hermana Yeya, esposa del hermano Gigi Ávila, escuchando este testimonio que nos bendice. Y bueno, hay cosas que uno a lo mejor ubica, conoce por los testimonios que el hermano Gigi contaba de su conversión, pero también estamos conociendo una parte que no es a lo mejor tan pública, y bueno, nos pasa a todos los que somos predicadores, que es la parte de la familia, la importancia, el valor, la influencia que tiene la esposa, el precio también alto que pagan los hijos. Y bueno, Dios comenzó a tratar con sus hijas, bueno, ellas como niñas comprendían. Ella iba donde yo fuera. Ya, ok. Con ella ¿Eran de batalla? ¿Ah? Eran de batalla, como decimos en Chile. Bendito, era una nenita, chiquita. Pero se iban conmigo. Si yo iba, ellas iban. Con su papá sola no iban. Y cuando el hermano Gigi establece el ministerio, me imagino ya comenzaron a llegar las invitaciones del extranjero, esto se extiende mucho más. Sí, mire, las bocinas empezaron a ponerse y a predicar él de un cuarto. Lo hicimos en un cuarto de la casa. Después nos bajamos al sótano de la casa, que era donde tenía él el gimnasio. ¿Esa casa todavía la tienen ustedes? Sí, toda la vida hemos vivido ahí. Ya. En el subterráneo ahí tenían... En el sótano, como le decimos sótano, allá. ya. Pues ahí que tenía él las pesas y de ahí salieron 3 Mr. Puerto Rico. Sí. Y uno de ellos es juez. Fue juez de la Corte Superior de Arecibo y es abogado. Pero nos fuimos allá abajo porque Gigi empezaba a orar y venía mucha gente y arriba no se podía. Entonces abajo se hizo unos cuantos bancos. No sé si saben ustedes lo que son bancas. Sí.
Y ahí orábamos y ahí se sentaban y ahí estaba la gente acolorizada con un cartón abanicándose, pero la gloria de Dios se dejaba sentir. Fueron un grupo de las iglesias metodistas. Usted sabe que los metodistas no son como los pentecostales, que los pentecostales en Puerto Rico son una gente más pobre, ¿ves? Y los metodistas pues son maestros, médicos, dentistas, son estos, y siempre aportaban más y nos regalaron 2 aires acondicionados. Y entonces ya estábamos mejor ubicados. En el sótano de mi casa, y todavía esa oficina está allí. Porque allí empezamos y Gilla tenía todo su escritorio, todas sus cosas allí, y todavía eso está allí. Después compraron el edificio. Se hizo, hermano. ¿Se construyó? Se construyó. Ya. Empezó a mirar porque ya no cabíamos, porque hizo los 41 días de ayuno y empezó la gente a fluir. Venían maestros, venían pastores a hacerse miembros de Cristo Viene, del ministerio. Y algunos, Gilla los cogía, los ponía a ayunar 21 días. Encerradito. Allí los ayunos no es de... Esa era la prueba. Sí, no, allí los ayunos no es irte a andar o irte para... No. Había una casa en el campo que era de una de las muchachas, que pues, de maestras que conocían a Gille, y allí en aquella casa tenías que irte en aquel campo sola, te tenías que ir a ayunar y a orar. 21 días. 21 días. Y lo hacían, hermano. Bueno, al final el hermano Gille tuvo un ministerio de más de 50 años. Sí. Se convirtió en el 60, 1960. Y ahí como a los no sé si 5 años o cuánto, empezó su ministerio, hasta los otros días. En el 2013 creo que fue, porque ya tiene 3 años. ¿Cuándo comenzó a deteriorarse la salud del hermano Gille, que ya dejó de predicar? ¿Que ya dejó de predicar? Mira, él le dio el primer infarto estando en una avanzada, que allá dan avanzada. Pero él siguió predicando, hermano. Él siguió predicando. Cuando le dio a eso que no se podía levantar, reprendía al diablo, mire. Y no había quien dejar a ese hombre en una cama. Al otro día estaba caminando. Nunca. Él vino a acostarse cuando partió con el Señor. Porque Gille no, la cama era para dormir de noche. Y así fue como sucedieron las cosas. Ya, ¿en qué fecha partió el hermano Gille? ¿En qué fecha partió el hermano Gille? Partió el día 28 de junio del 2000. Hace 3 años. 2013. Estamos en 2013. A las 8:11. Bueno, hay algo importante que creo que hay que reiterar. Es que el hermano Gille Ávila nunca plantó iglesias en ningún país. No. Eso, lo de él eran oficinas. Sí. Oficinas. Donde quiera que él iba, él establecía una oficina y dejaba gente trabajando, pero del mismo país. Claro. Pero en cuestiones de edificar iglesia, lo que había en el ministerio, en el edificio como tal, era un salón de oración, un salón en el cual la gente que no está trabajando, pues a cualquier hora, mientras Gille tuvo vida, lo mismo de noche que de día, a cualquier hora, el ministerio estaba abierto, especialmente ese salón, que estaba en el tercer piso, y está todavía en el tercer piso, ¿ves? Y ahora no, ahora cierran a las 11 de la noche, pero eso fue después que Gille partió, que ya no es de nosotros el Entonces, ministerio. no existe ninguna iglesia autorizada por el hermano Gille que pueda funcionar como iglesia. No. Gille, ni siquiera en Puerto Rico. No, porque Gille, mira hermano, el evangelista tiene que estar en comunión con las iglesias. Sí. Porque ¿quién es el que respalda al evangelista cuando tiene campaña? El pastor. El pastor y su grey. Sí. Entonces, si Gille hubiera puesto iglesia, ¿quién le iba a ir a las campañas? Porque la gente no va a ir a un lugar donde aguanten a uno.
Pues Gille no, Gille en ningún lugar, ni en Puerto Rico, y pueden utilizar el nombre, Claro. pueden poner lo que quieran, pero que Gille Ávila haya dicho, me lo hubiera dicho a mí. No. Ok, entonces, bueno recordar eso. Bueno, el ministerio del hermano G. Ávila ha influenciado a la iglesia evangélica. Lamentablemente, hermano, hemos visto en los últimos 20 años quizás un cambio muy negativo en las iglesias. La mundanalidad, un sistema de vida frívolo, muy superficial, se ha ido apoderando de las iglesias, pero lo extraordinario es que siempre queda un remanente, siempre hay gente que ama la sana doctrina. De hecho, nosotros en nuestro ministerio Cruzada de Poder dicen, el pastor Marco Morales es yillista. Así nos tildan a nosotros, él es yillista. No es que seamos yillistas, nosotros nos seguimos a un hombre porque sabemos que el hermano Gigi fue un hombre con las virtudes y los defectos que tiene todo ser humano. No podemos negar su influencia, pero lo que él dejó como legado en cuanto a sus predicaciones, sus enseñanzas, y una de las cosas que más me impactó siempre del ministerio del hermano Gigi, que todo lo que él predicaba lo basaba y lo fundamentaba en la Biblia. Eso siempre decía, la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice. Puede que ahora muchas de las cosas que la Biblia dice no las quieran predicar los predicadores modernos, pero el cielo y la tierra pasarán, como dice Mateo capítulo 24, versículo 35, pero sus palabras no pasarán. Y lo que ha perdurado no es solamente el ministerio del hermano G. Ávila, sino que es el legado que él dejó, esa palabra. Han pasado muchos años y usted se encuentra con una iglesia distinta. Hasta en Puerto Rico me dice que la iglesia lamentablemente ha sufrido un cambio que es bastante negativo. Pero se han mantenido algunas iglesias. Hay gente que todavía se... Sí, sí, todavía están las iglesias. Y ellos van, o sea, como el ministerio no tiene iglesia, los mismos que trabajan tienen que ir a sus iglesias y le diezman a sus iglesias, porque así dice la Biblia. Sí. Los diezmos a las poli. Y estamos, pues, ya yo no trabajo ahí, ya yo estoy libre, Ya. yo soy agente libre. Pero el ministerio, después que muere el hermano Gigi, no le hizo un reconocimiento a usted, no la apoyó como... Bueno, sí, ellos me apoyan, pero no me dejan, no permiten trabajar. Yo no puedo estar quieta en el Señor, tengo que trabajar para el Señor mientras el día dura. Y como yo digo, los dones son irrevocables y también el llamado de Dios. Y si mi marido tuvo un llamado casado, pues la costilla también tiene el llamado. Cierto que el evangelista era él, pero yo era la atalaya. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pero ahora se ha podido usted dar cuenta, una vez más, eh, acá en Chile, el cariño que le tenían a su esposo. Amén. Hemos tratado de brindarle, dentro de nuestras, a lo mejor limitadas capacidades, nuestro cariño, nuestro respeto. Amén. Creemos que las personas no se les tiene que honrar después que fallecen, hay que hacerle un reconocimiento en vida. Y la verdad que para nosotros, hermana Yeya, ha sido una extraordinaria bendición tenerla en Chile. Gloria para Dios. Yo como pastor me siento muy honrado de tenerla en casa y que haya también participado. Bueno, no es solamente en nuestra iglesia, usted se pudo dar cuenta que en el culto del sábado 12 de noviembre llegó una cantidad enorme de gente de diferentes iglesias. O sea, esto no es solamente el ministerio nuestro. Nuestro ministerio tuvo este sentir de traerla a Chile, pero este es el cariño de la iglesia evangélica hacia usted, hacia su esposo y hacia todo lo que ha sido el ministerio de Cristo. Amén. Espero que se haya sentido muy bien con nosotros. Amén. Sí, No sé Señor. cuánto tiempo nos queda. Oh, ah, nos queda todo el tiempo. Qué bueno. Bueno, nosotros queremos agradecer al Señor esta bendición de tener a la hermana Yeya Ávila. Nosotros hemos sido un ministerio incansablemente luchadores de la sana doctrina. Hoy día usted ve en las iglesias obras de teatro, payasos, música rock, reggaetón, hip hop cristiano. Los predicadores ya no se conforman con ser simples pastores. Hay una fiebre de apostolitis. Y todo eso no se veía en los tiempos que uno se convirtió. Yo creo que también se ha ido perdiendo eso de la humildad, la sencillez, que los hombres de Dios le den toda la gloria al Señor, como lo hacía el hermano Gigi, que era muy amado, muy querido, pero siempre él decía que él fue, que él lo hizo. Y yo creo que con eso también daba mayor libertad para que Dios pudiera fluir. O sea, él nunca le robó la gloria a Dios. Amén. Eso fue así. Sí. Él siempre decía que él no tenía nada, que todo la unción que tenía era de Dios. Y el que bregaba
en las personas era Dios. Y así pues, eso ha sido así. Y la gente se cree que, a mí me da ganas de reír, perdóneme hermano, pero yo tengo un sobrino que, yo no sé, y me dice, los otros días me fui y me acosté en la tumba de Gigi, a ver si se me pega algo. Yo voy por allí y veo la tumba de mi marido y me acuerdo que arriba de él está un hoyo, un hueco donde yo voy a ir. Se deprime cualquiera, hermano. Yo no quiero irme todavía. Amén. Sí, pero ese no es Eliseo. Pero Ese mire, es Eliseo. hay una historia muy triste, una parte muy triste del ministerio de ustedes, que fue la pérdida de sus dos hijas, que fue muy, muy fuerte, muy impactante. Ha quedado una hija con usted. Sí, la que me dejó el Señor ahora, Ya, para que me esa cuide. es la que la cuida ahora. Esa es la que me cuida. Ya. Ella dice, precisamente, ella fue a los 55 años que celebraron de la cadena del milagro. Ya, okay. Y yo le dije, pues yo no voy para allá. Ella me dijo, yo tampoco voy. De momento sale y me dice, mami, ¿quieres ir? Yo voy a ir. Yo le dije, no, yo no voy para ningún sitio, vete tú si quieres. Y ella fue allá, mi hermano, y le dieron parte. Y ella decía, yo honro a mi padre como honro a mi madre. Porque todo el mundo se acuerda de Gigi Ávila, pero de la costilla no se acuerda nadie. Y sin la costilla no hay un hombre completo. ¿Y a usted no la invitaron? No, hermano, yo no estaba en el ministerio. Ya conmigo, pues, ya no es tan, tú sabes, como antes. Ya yo. Y entonces, pues, ella fue, hermano. Pero a quien honró fue a mí. A quien honró fue a mí. Y yo, ahí sí que yo lloré. Y decía que el que supiera por qué Dios se llevó a las dos hermanas de ella y la dejó a ella, porque me dejó a mí. Pero yo me puse a pensar sobre esa pregunta. La que murió fue en Estados Unidos, en la Florida. Noemí era evangelista, siempre estaba arriba y abajo. Iba para una campaña que tenía en Perú, pero fue a buscar unas muchachas a Venezuela, que era donde ella tenía las iglesias, que también se apoderaron de las iglesias de ella. La única que no salía era ella, porque ella tiene su imprenta con el marido y trabaja en la imprenta y la casa la tiene en Los Altos. Y ya digo, mira, por eso es que Dios te dejó, porque tú no sales a ningún lado. Tú eres de la iglesia, te vas a las fiestas de la iglesia, estás con la iglesia y no hay más nada más que iglesia y tu trabajo. Y estás en Camuy a 2 o 3 minutos de casa. Así que por eso te dejó el Señor. Bueno, siempre está con eso. Bueno, en la noticia usted nos contaba que cuando murió Ilia, eso afectó mucho al hermano Gigi, lo golpeó muy fuertemente. Sí, allí ya le costó mucho. Yo tuve que traerme los hijos. Le tocaban a la madre de la madre. ¿Eran chiquitos ellos? Sí, era uno creo que tenía 9 y el otro 10. Algo así. Y pues ellos tenían familia ya, pero había uno que el mayorcito era, porque era cubano, como le digo yo, esos cubanos, el padre era cubano, tranquilo, pero ese niño ahora es que está más manso, pero como yo no pude con él, se lo mandé a la familia de él allá a Estados Unidos, y el chiquito pues yo me quedé con él, porque ese pues era más domable. Y ya yo estaba cansada de criar hijos. ¿Eso fue en el año 89 que murió Ilia? Partió en el 89, sí. Claro, porque el hermano Gigi de ahí, bueno, me recuerdo que Sí, le dedicó un mensaje. Ilia, justamente. sí. Tremendo mensaje. Él estuvo encerrado una semana, 7 días, hermano, no podía salir. Y yo pues tenía que estar bregando con los muchachos, yo no me pude encerrar, ni podía ayunar, ni podía hacer nada, sino atender muchachos. Y él se cejó hasta que pudo salir. Y pues, ¿qué podemos hacer? Pero igual la familia se ha multiplicado. Tengo nietos tengo bisnietos de ellos, de uno. Los otros 2 no se han casado. O sí, tengo uno, el que está en la Florida,
tiene tres hijas, 3 hijos tiene. Y el otro no se ha casado. El otro se fue para el ejército, ahora está de lo más bien y no se quiere casar. Pero yo me imagino que todos ellos sienten una gran admiración por su abuelo, por el hermano Gigi, por el ministerio, aunque no sirvan al No, Señor, no. ¿no? Hay algunos que no están sin... Al principio el mayorcito que yo crié desde que tenía 2 años, pues en el libro está agarrándole el cable a su Ah, sí, abuelo, sí. ese. Pero no, por eso que no me quiero ir hasta que no estén todos esos 3 muchachos con el Señor. Ese es su anhelo, Ese es mi ese es su anhelo. anhelo, esa es su oración. Bueno, hemos tenido una preciosa bendición al compartir con nuestra hermana Yeya. Ella estaba predicando en algunos eventos de mujeres. Precisamente el sábado 12 de noviembre tuvimos un evento que quedamos impresionados de la cantidad de gente que llegó, especialmente mujeres. En realidad, quizás el 90% de las personas que asistieron a ese evento, a ese culto, eran mujeres. Y bueno, ahí trataron algunas hermanas, ¿no es cierto?, de manifestarle el gran cariño y el respeto que siente por tu hermana Yeya. Ha sido para nosotros una experiencia muy linda, como les digo, tenerla. Y bueno, ella tiene un anhelo que yo creo que tienen todas las personas que sirven al Señor y que sus familiares no son convertidos. Yo oré 20 años por la conversión de mi papá. Mi papá era un hombre alcohólico. Desde que yo tengo uso de razón, mi papá bebía. Yo me convierto al Señor y fue nuestra oración, nuestro ayuno, nuestro clamor. Y a veces yo llegaba a ver a mi papá al departamento que él tenía y como que se me iba un poco la fe, porque veía que parece que entre más oraba él estaba peor, vivía más lejos de Dios. Pero algo me decía en mi corazón, no, tiene que seguir orando, tiene que seguir clamando. Y después de 20 años, el Señor tocó el corazón de mi padre, aceptó a Jesucristo con la nueva compañera que tenía, porque era viudo, y partió después de algún tiempo, vivió aquí en esta casa con nosotros, partió a la presencia del Señor. Bueno, queremos agradecerle a nuestra hermana Yeya, queremos que ella se pueda Amén. dirigir a los televidentes, a los hermanos, los amigos, para despedirse de ellos, agradeciendo a la hermana Yeya por habernos visitado, por haber estado en Chile, por haber estado en mi casa y por haberte estado con nosotros en la iglesia. Tienen la oportunidad Amén. de despedirse de los televidentes y los hermanos en la fe. Dios les bendiga a todos, hermanos, al pueblo chileno y a los hermanos que ya han conocido a Cristo. Muchas gracias por su cariño expresado. Espero que cuando partamos lo pueda ver en el cielo también, porque allá tal vez nos veremos. Yo digo que yo no voy a saludar a nadie, solamente voy a mirar a Cristo cuando me vaya, a mi gran Redentor, al que amo de todo mi corazón. Pero muchas gracias por la hospitalidad al pastor Marcos Morales y a su Amén. esposa Isabel. Yo le digo Isa, yo todo lo chiqueteo, pero no las palabras, solamente los nombres. Y le digo Isa. A veces me dice, dime, pero ese no es como tú me llamas. ¿Cómo es que tú me llamas? Yo le digo a la hermana Isa. Le doy las gracias al Señor por sus hijos, por su estadía aquí y por su amor brindado en todo este día que he estado aquí con ellos. Gracias por todas las cosas, hermano. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar por nuestra hermana para que el Señor la bendiga en gran manera y Amén. para que ese anhelo de su corazón de ver a sus nietos que todavía no entregan su vida a Cristo, Amén. que se Sí, pueda Señor. convertir. Dios lo hizo con ellos cuando eran bastante jóvenes. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3, versículo 8, que Jesucristo es el mismo, de ayer, de hoy, por los siglos. Señor, te damos muchas gracias Gracias, Dios. por esta tremenda bendición de haber tenido en Chile, de haber tenido en casa y de haber tenido en nuestra congregación, que fuera la esposa, Dios mío, de este gran evangelista, nuestro hermano Gigi. Bendice a nuestra hermana Yeya, fortalécela. Amén. Ella todavía, Señor, sabe que tiene mucho camino por recorrer, que tiene que servirte y que tiene un gran anhelo en su corazón como miles de hermanas y hermanos que son padres y abuelos y que tienen hijos y nietos o bisnietos que todavía no se convierten en Cristo. Señor, responde la petición de su corazón y responde la petición de cada uno de aquellos que todavía no ven a su familia convertida, para que podamos decir, como dice Josué capítulo 24, verso 15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendice a tu sierva y gracias por este regalo del cielo que tú nos has enviado, al tener con nosotros esta gran mujer de Dios. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén Gloria a Dios. y amén. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.
nos estamos despidiendo hasta el próximo programa.